Yo primero, luego hablé contigo, me pareció una muy buena iniciativa. Como te comentaba, de hecho, ese día, disculpa que no hayamos podido hablar más. Después pensaba que tal vez podría haber parecido un poco rudo en mi corte, pero es que ha sido una semana brutal. Ahí Andrés, que trabaja conmigo bien, lo sabe, ha sido una semana muy intensa. Eh, y además, en mi caso particular, porque Andrés trabaja en otro equipo, justo era una semana de muchas entregas de documentos súper importantes. Entonces, si a eso le sumamos, aprovechando que está el Vicente, que era el término del curso que hacemos en la universidad, ha sido una semana realmente de locos. Entonces, tuve que ser bien preciso contigo cuando conversamos. Pero este tipo de espacios siempre a mí me agrada mucho, porque se alinean además bastante con mis propios valores, en el sentido de que, tal como te comentaba ese día, a mí me gusta mucho compartir lo que uno va aprendiendo. Encuentro que si hay algo con lo que uno no puede ser receloso, es con el conocimiento en este tipo de cosas, como por ejemplo a nivel industria de videojuegos, porque no hay tanta información, no es tan preciso y uno rara vez tiene la oportunidad de hablar o interactuar directamente con gente que participa de la industria. Además, en ese sentido, a mí también me encanta contar mi experiencia porque he tenido a estas alturas diría suerte, no habría dicho lo mismo hace un par de años, pero de haber pasado por muchas empresas y de distintos tamaños, de haber tenido muchas malas experiencias y algunas otras buenas. Yo creo que en ese sentido la mejor experiencia que he tenido y que sigo bastante feliz en ese sentido es donde estoy trabajando actualmente. Profundizaré un poco más de eso después en la charla, pero acumulo una gran cantidad de fracasos hacia atrás. Y eso es bastante bueno en realidad, porque eh, creo que siempre se va a aprender más de los fracasos, perdón, que los éxitos. Y eso es justamente lo que a mí me gusta compartir. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. De hecho, la idea del espacio es justamente no solamente que no sea sin fines de lucro, sino que aparte se comparta por el placer de poder ayudar al resto. Eh, Creo que nada, la experiencia es fundamental, poder compartirla, si no, no es experiencia, porque la experiencia para uno se olvida de las cosas que hace de pronto y es muy difícil en el momento por ahí de tomar una decisión, ya tiene la decisión medianamente formada en relación a la experiencia, pero no la puede cristalizar y no la puede ver, digamos. Y en el momento de transmitirla y en el momento de comentarla, uno la actualiza, la recorta y la expresa, y creo que eso es clave y fundamental para que también crezca la industria a nivel regional, que es lo que me encantaría que suceda y que haya un polo hermoso, gigante y de una calidad excelente en la zona. Aviso por las Ese es... dudas. Aviso por las ¿Mm? dudas que al mismo tiempo esto se está transmitiendo en Twitch, en mi Twitch personal, pero ya vamos a ver Que si el año que viene lo hacemos con un Twitch del jardín. Sí, Sí, perdón. es sería genial. bacán. ¿Mm? En ese sentido, sobre lo que estabas diciendo recién, ese es justamente mi punto y eso es algo que lo he hablado varias veces con Rocío, sobre mi propio interés de ayudar de alguna manera también a hacer crecer la industria, tanto acá en nuestro país, en Chile, como a nivel regional. De hecho, esa fue una de las razones por las que en algún momento me metí como parte del gremio de desarrolladores de videojuegos. Yo fui director del gremio por 2 años, para que no piensen que era así como poco menos que el mandamás de... Normalmente son 5 directores, yo era uno de esos 5 directores, pero eso te pone en una posición donde tú realmente puedes aportar. ¿Por qué? Porque organizas instancias como esta. Además de eso, te toca mucho hablar con gobierno, con el Ministerio de Cultura, con distintos actores en diferentes regiones del país, hacer contactos hacia afuera. De hecho, yo sé que VG Chile tiene una relación bastante cercana con distintas asociaciones de allá de Argentina. También en algún momento nos pusimos en contacto con Brasil, con Colombia, con México. No salió tan fructífero, pero también lo intentamos. Eh, y así con una serie de otros interesados también a lo largo del mundo en hacer que esto crezca. Definitivamente, definitivamente. Acá en Argentina recién ahora está empezando a aparecer la figura de los gremios o de los sindicatos. Es una discusión que se está teniendo. Yo no me considero apto para charlar del tema, pero tengo conocidos que están trabajando en pos de que se proteja al desarrollador, se proteja al diseñador, se proteja al artista, se proteja
Cuando digo al artista en el sentido más amplio posible. Ujú. Y es una discusión que se está teniendo actualmente y es muy rica y muy interesante. Y Fundamental. siempre es súper complejo, porque creer qué es lo mejor con los costos que pueda tener, porque uno no siempre puede ganar en todos los campos, entonces uno tiene que tratar de elegir estratégicamente, sobre todo para la mayoría. Es una discusión súper difícil, porque hay gente que está cómoda, hay que ver si son decisiones a largo o mediano plazo. No es fácil trabajar en un gremio, no es fácil representar a un montón de gente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, y eso no es menor porque en el fondo uno tiene su opinión sobre las cosas, pero cuando tú estás trabajando en posiciones así, tú estás al servicio literalmente de un montón de personas. Pues en ese entonces creo que eran cerca de 40 empresas que estaban asociadas al gremio, más otras 30 que no eran socios, pero que igual tenían contacto con nosotros para diferentes actividades. Por ejemplo, cuando ocurren ferias como Gamescom o GDC, ahí el gremio toma una participación importante y independiente de que estén o no afiliados, como se trabaja con ProChile, que es una entidad acá chilena que ayuda también a la internalización de los productos chilenos, entre otras cosas, eso significa que tú no puedes representar tu opinión, tú tienes que Claro. representar la opinión de todos los socios. Es complejo eso. Sí, y aún así, por lo menos la historia sindical en Argentina es muy fuerte y aún así vos trabajás con la mejor de las ondas y le pones toda la energía y querés que las cosas mejoren y te encontrás con que de pronto una decisión que parece ser la más obvia y la más lógica afecta a un sector de la industria que por ahí es minoritario, pero lo afecta al punto de que lo destruye y es muy difícil hacer para todos. Es prácticamente imposible y entiendo también que eso es la fuente del debate también. Ujú. Oye, antes de empezar voy a hacer un pequeño disclaimer porque he visto algunas personas por ahí, incluyendo a la Rocío. Si ven ciertas similitudes con la charla de Ludopolis, son solo eso, similitudes. El enfoque es distinto. Tranquilo, uno pasa que cuando hace charlas, uno va así como, estos puntos siempre los considero importantes y siempre están. Así que, Sí, exactamente. Y bueno, el otro del por qué también lo hice, lo comentaré como parte de la charla. Porque de hecho tuve varios problemas para hacer esta charla y después se me ocurrió que podía incluso aprovechar esos problemas que tuve para ejemplificar algunas de las cosas que voy a comentar. ¿mm? Cuando quieras podemos arrancar, ¿eh? Ok. Yo creo que comencemos nomás. Ujú. Dos avisos importantes. Uno, si escuchan como un ruido muy agudo todo el tiempo, es mi gato que está obsesionado con un juguete nuevo que le di que chilla cuando él lo caza y a veces se excede un poco. Está en eso ahora, por eso lo menciono. Y el segundo disclaimer lo olvidé. No importa. Ah, sí. En este tipo de instancias, si tienen alguna duda, por favor no tengan reparo en hacerla inmediatamente. Pueden también esperar hasta el final si así lo prefieren, pero para mí no es un problema, especialmente en el formato de charla que estoy presentando hoy. Si es que quisiesen eh, ir haciendo las preguntas inmediatamente. ¿Por qué? Ujú. Vamos para allá. Entonces, esta charla se titula Quitemos lo romántico al desarrollo de videojuegos y la verdad es que salió de manera bastante casual mientras conversaba con Nico sobre, oye, ¿qué crees tú que sería bueno hablar acá? Y primero mencionamos un poco sobre lo que fue mi trayectoria, cómo llegué a ser productor. Yo, solo para completarles un poco eso, partí como productor de audio y música para videojuegos, que por lo demás fue lo que después me llevó a ser productor de bandas. Hay un momento publicitario ahí que verán después. Eh, y fue justamente esas dos cosas, lo de ser productor de música y audio para videojuegos y luego productor de bandas, lo que finalmente me terminó llevando a mí a la producción de videojuegos propiamente tal. Porque ahí uno se da cuenta además que lo que a uno le gusta es producir. Eh, sobre todo cuando, en mi caso, cuando son cosas creativas, pero más bien es una especie de mindset que uno tiene, que consiste en organizar y llevar a cabo las cosas, independiente de lo que sea. Así que ahí, en esa conversación con Nico, salió esta idea de hablar de las cosas que normalmente no se comentan. Salió, de hecho, el típico comentario respecto de la monetización de los videojuegos y de los límites como éticos que eso pueda tener. Y
Y lo importante que es de todas maneras considerarlo, porque queremos vivir de eso y necesitamos pagar cuentas, porque para eso necesitamos que nuestro juego funcione. Entonces quise orientarlo un poco por ese lado, hablar de las cosas que son un poco más incómodas, dejar muy en claro que videojuegos, más allá de lo romántico que pueda sonar el hacer juegos y sacar un exitazo y que todo el mundo conozca tu juego y expresarte a través de tu juego, etcétera, etcétera, es un trabajo. Es un trabajo, de hecho, bastante de oficina, como casi cualquier otro trabajo, solo que con la gran diferencia de que el producto final de ese trabajo es genial. Porque sí, es genial tener la instancia de probar tus propios juegos como parte de tu trabajo o de probar y jugar referencias como parte de tu trabajo. Pero fuera de eso, y de nuevo quitando lo romántico, es un trabajo como cualquier otro y hay que abordarlo de esa manera también. Entonces, primero me presento. Mi nombre es René Romo. Actualmente trabajo en Gamaga, una de las empresas más importantes de acá de Chile. Llevo cerca de 3 años acá, o 2 años y medio. Anterior a eso estuve trabajando en Battle Mango, era una empresa bastante pequeña, que fue parte como residual de los que trabajaron antes en DNA acá en Chile. DNA tenía una sucursal acá en Chile, es una empresa japonesa. Y cuando DNA se fue de acá, se armaron varias empresas pequeñas con gente con bastante experiencia, trabajando a una escala mayor. Estamos hablando ya no necesariamente indie, sino como en ese espacio transitorio en el que no eres ni indie ni AAA. Antes de eso, trabajé también en empresas indie. Venerot fue una de esas empresas en las que trabajé. También en In Vitro Games, que fue una de las primeras empresas en las que estuve también, indie igualmente. Y bueno, también hay un montón de otras empresas en las que participé, pero la verdad es que una empresa muera en cualquier rubro es bastante habitual. Pero en videojuegos se da con muchísima frecuencia y en periodos de tiempo bastante acotados. De hecho, en cerca de 4 o 5 años, la mitad de las empresas que conocía de ese entonces ya no existen. Y eso es importante, por algo que vamos a mencionar después en la charla. Como también les comenté, fui 2 años director del gremio de desarrolladores acá de Chile, cuestión que también me permitió, además, tener una visión como muchísimo más general de cómo funciona la industria y de las diferentes veredas desde las que operamos nosotros desarrolladores a nivel industria. Sobre todo para entender que, por ejemplo, no todas las empresas funcionan de la misma manera, no todas las empresas tienen las mismas formas de hacer, no todas las empresas se plantean los mismos objetivos. Y eso, nuevamente, es tremendamente importante porque, como bien siempre le digo a mis alumnos de la universidad, cuando alguien viene y te dice los videojuegos se hacen así, probablemente esa persona esté mintiendo porque no hay una manera de hacer videojuegos. Todo eso va a depender del proyecto en el que estés, de las características propias de ese proyecto, sus necesidades, de la empresa misma, cómo opera la empresa y de los roles que hayan dentro de la empresa. Todo eso genera tremendas diferencias a la hora de desarrollar. Además, como ya mencioné, hago clases en la Universidad SEC. Yo estoy a cargo de la cátedra de Workshop 2 y 3. En Workshop 2 los chicos hacen un videojuego de envergadura bastante pequeña, tratando de tener como referencia sobre todo videojuegos hiper casuales. También, como también mencioné, soy productor musical y fue lo que finalmente me llevó a donde estoy ahora. Y de formación soy compositor. De hecho, ahí el mapa de la trayectoria fue compositor, productor musical, productor de videojuegos. Esto es muy importante. Soy dueño del mejor gato del mundo. Me encantaría mostrarles a mi gato, pero está ocupado jugando. ¿Alguna información extra sobre mí? Tengo algunos hobbies. Soy manager de la banda Coraje, importante para el espacio publicitario de después. Soy un pianista mediocre. Mi piano estaba, de hecho, ahí. Muy mal guitarrista, estoy recién aprendiendo a tocar. Alguna vez fui muy buen bajista, tuve una banda tributo a Dream Theater en su momento, cuando tenía como 16. Y cosas que no hago bien, presentaciones para charlas. De hecho, pueden ver que el formato es bastante simplista. No me gusta mucho complicarme con esas cosas y me gusta más apuntar al fondo que a la forma en general. Pero sí, de repente uno ve presentaciones que tú dices, wow, yo no soy ese tipo de persona. Dicho esto, bueno, la verdad es que mi idea original de esta charla era bastante más compleja, pero como les comenté al inicio, fue una semana bastante compleja, fue una semana llena de imprevistos. Y de hecho nunca se recomienda como partir una charla disculpándose, pero todo eso
nos va a servir de ejemplo para algunas cosas que voy a mencionar después, porque al final la charla está acá igual. Lo que hicimos en cierto modo fue reducir el alcance, reducir el scope, y es algo que pasa mucho en videojuegos. Te enfrentas a imprevistos y tienes que tomar decisiones porque tienes que cumplir de todas maneras, y eso es exactamente lo que traté de hacer. Para poder hacerlo, decidí hacer la clásica salvadora de las charlas, que es una serie de títulos que me van a ir ayudando un poco a ir hilando las ideas. Y partamos con esta, porque esto es algo que seguramente hemos escuchado muchas veces de colegas desarrolladores que están recién partiendo o de gente muy entusiasta, que es, tengo una idea que la va a romper. Y se ponen entonces a buscar gente para poder llevar a cabo esa idea. Pero normalmente lo que no logran comprender es que una idea no sirve para nada. Nosotros lo que necesitamos hacer es realmente pensar en esa idea, aterrizar esa idea y pensar en las distintas cosas que componen tu juego. En ese sentido, un muy buen ejercicio para saber qué tanta profundidad tienes respecto de esa idea es imaginar el juego completo. Si no puedes hacerlo, probablemente no sea más que una idea y debas replantearlo bastante. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros después poder generar una estructura suficiente para poder llevar a cabo esta idea. Sin este primer ejercicio, que es imaginar nuestro juego completo, recorrerlo mentalmente y luego intentar desglosarlo en distintas partes, probablemente nuestra idea no llega a ninguna parte. Yo a este proceso, no sé si eso existe, yo le llamo como mental walkthrough o algo así, pero es solo como yo le digo internamente, porque es eso, cuando queremos, por ejemplo, hacer una planificación completa de un proceso de producción, necesitamos literalmente pensar en paso a paso. Y lo que yo hago ahí, que es el tip que me gustaría darle, es cierro los ojos y empiezo a pensar, ok, abro mi juego, aparece la pantalla, tengo el botón de play, presiono el botón de play, aparece la primera escena, esta escena tiene A, B, C, comienza el tutorial consiste en D, F, G, etcétera, y así voy parte por parte tratando de realmente visualizar ese juego que no existe. Para eso, obviamente, también es muy importante cuando la idea no es tuya, que esté bien documentada. Y esa es una de las razones también, aprovechando que hay algunos chicos acá, de por qué siempre a los chicos de las clases, y aprovecho de reforzarlo también para la gente que lo está viendo, insisto tanto con la importancia de la documentación, porque nada de eso puede hacerse si es que no tenemos la idea claramente documentada. Yo sé que es una lata documentar, pero es tremendamente necesario. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar el comprometernos con cosas que no somos capaces de cumplir, porque cuando tenemos una idea tampoco tenemos claridad de cuál es el alcance de esa idea. Y para poder determinar la envergadura de nuestro juego, qué tan grande, qué tan costoso y cuánto tiempo, por lo tanto, nos va a tomar hacer eso, necesitamos tener mayor claridad. Entonces, para poder entender qué es lo que podemos comprometer y qué es lo que no podemos comprometer, necesitamos hacer ese primer ejercicio, y esto es tremendamente importante, por ejemplo, cuando estamos ya amarrados a un publisher. Un error que vi muchísimas veces en empresas indie, porque de nuevo, cuando partimos con esta idea, queremos hacer el juego de nuestras vidas, buscamos a la gente para hacerlo, pero no sabemos cómo enfrentarnos a este tipo de situaciones. No sabemos, por ejemplo, cómo hablar con un publisher, o qué cosas podemos o no podemos decir que seremos capaces de hacer. Y cuando estamos trabajando ya con publishers, obviamente la situación cambia porque hay mucho dinero de por medio y tú no puedes cometer el error. Simplemente no puedes cometer el error de decir, sí, mi juego va a estar en esta fecha, cuando realmente no tienes ni la menor idea de cuánto tiempo te va a tomar eso. De hecho, una causa habitual de juegos, más que empresas que he visto que han fracasado brutalmente a nivel indie, ha sido por esta razón, por no tener claridad de la envergadura del juego que están haciendo, por lo tanto no tienen claridad tampoco de los costos de ese juego y de la misma manera tampoco la duración. Entonces se comprometen a cumplir ciertos hitos con el publisher o con los inversionistas que son realmente irreales. Solo lo dijeron porque se les ocurrió que tal vez en 2 o 3 meses podían tener esas cosas listas, pero sin haberse sentado a desglosar el juego y ver si realmente es posible hacerlo. Porque más allá de solo el desglose, después empezamos con un desglose más fino de las tareas que hay que hacer. No solo de los features que componen nuestro juego, sino de qué tareas debiésemos cumplir nosotros para que esos features sean completados. Perdí el hilo, voy a continuar. Y bueno, acá esta es otra cosa que escucho René, mucho. es un poco hacer como los baby steps que vas a necesitar para completar todo. Yo diría que en forma reversa.
Sí, diría que eso es más bien la primera parte. La primera parte son los baby steps. Pero luego lo que tú necesitas hacer, y gracias Rocío porque me hiciste recuperar el hilo, es realmente entender qué es lo que necesitas mucho más en detalle. Baby steps sería simplemente como ir en la dirección que esperamos, pero esto es como, ok, este es el camino que necesito trazar. Cada paso implica una acción, implica una tarea. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el segundo error garrafal que se comete al comprometerse con más de lo que es posible es no considerar las dependencias entre esas tareas. Ejemplo, supongamos que tenemos que hacer, no sé, un juego de decoraciones. No es que haya hecho un juego de decoraciones, pero lo voy a poner de ejemplo. Y tenemos que hacer una serie de ítems para ese juego de decoración. No está basado en hechos reales, esto es lo que diré. Supongamos que tenemos que hacer, no sé, 150 ítems. Se considera el tiempo de modelado 3D, se considera el tiempo del texturizado, de integrarlo al juego, se considera el tiempo de la configuración de esos elementos y por último el tiempo de hacer el build. Pero esas tareas no siempre son secuenciales. A veces se pueden superponer, pero más importante que eso aún es el considerar que, por ejemplo, para realizar la configuración, si tu configuración, no sé, toma 2 días y hacer esos 150 ítems te va a tomar 3 semanas con 3D, por decir algo, tú no puedes empezar a configurar antes de que tengas esos ítems. Necesitas que esos ítems estén listos. Entonces, son 3 semanas más 2 días, no solo 3 semanas. Después a eso agrégale el tiempo del build, porque solo vamos a poder hacer el build una vez que todo esté hecho. Y supongamos que eso nos tomaría, no sé, un día más entre testing, revisiones y qué sé yo. Entonces son esas 3 semanas más el tiempo de la configuración, más el tiempo del build. Y ahí ya tenemos casi 4 semanas. O sea, es bastante la diferencia entre lo que pensamos que nos puede tomar algo versus cuánto nos toma efectivamente una vez que analizamos las dependencias entre tareas. René, esto que nombrabas recién sobre el desparrame de trabajo o la escalonada de trabajo, que es necesario una cosa antes que la otra, es clave poder verlo gráficamente y una buena herramienta para utilizar es los gráficos de Gantt, que te muestran Sí. la expectativa, ¿no? Porque aún así siempre es la expectativa. Sí, de hecho voy a aprovechar, no era parte de la charla, pero voy a aprovechar de hacer una aclaración, ya que lo dices, porque es algo que he escuchado un montón de veces, que es, no, pero es que cómo vamos a trabajar con Gantt si nosotros trabajamos con Agile. En términos de producción de videojuegos, y por resumir, en términos de producción en general, tienes metodologías predictivas y adaptativas. Normalmente para desarrollo de software, incluyendo juegos, se utilizan metodologías adaptativas. De hecho, eso lo voy a mencionar después. Y existe muchas veces en la gente que es como más purista esta especie como de encuentro entre predictiva y adaptativa. Cuando de nuevo son solo herramientas, cada proyecto tiene sus necesidades y las herramientas van en función de las necesidades que tenga tu proyecto. Entonces, la verdad es que yo trabajo con ambas cosas. Uso las Gantt, por ejemplo, para hacer un roadmap a gran escala y uso el Agile para ir haciendo los hitos más pequeños. Entonces, son herramientas que no son excluyentes y me interesa mucho dejar eso en claro. En ese sentido, una herramienta que utilizo mucho para las Gantt es, por ejemplo, Ganter, que es una que pueden encontrar que se adosa a la suite de Google. Planning, Planning era, sí. Project, Microsoft Project. Y. ¿Mm? Sí, por supuesto. De hecho, normalmente lo pongo en la misma presentación, pero de nuevo, fue una semana muy caótica y lo olvidé por completo, pero feliz de mencionarlo de todas maneras, porque eso es otra cosa que ayuda mucho a poder hacer videojuegos en los tiempos necesarios y de la manera adecuada. Saber cuáles son nuestras herramientas para hacerlo. Continuando, quiero vivir de los videojuegos. ¿Qué hago? Esto lo he escuchado un montón de veces. Quiero vivir de los videojuegos. Pero es divertido cuando nos encontramos con que, a pesar de tener esta idea de querer vivir de los videojuegos, eh, existe también esta especie de rechazo a entender que tú necesitas que tu juego se venda. Tú necesitas estar en cierto nivel de mercado y necesitas entender que vas a competir también. Si quieres vivir de los videojuegos, tienes que entender que tu juego es también un producto. Y eso nos lleva a cuestionarnos el para quién hacemos juegos. Vinculado al anterior, normalmente la primera vez que escuchamos a alguien decir, oye, tengo una idea genial para mi juego, o gracias a esa idea genial quiero vivir de los videojuegos, normalmente la persona está pensando más bien en un juego que le gustaría a él, en hacer el juego que él o ella siempre soñó hacer. Pero la verdad es que eso no funciona tanto. El título,
El título de la charla justamente tiene que ver con este tipo de cosas, porque sería maravilloso, en un imaginario más romántico, hacer el juego que tú siempre has soñado, que le vaya fantástico y luego cobrar. No funciona así. Necesitas definir bien cuál va a ser tu público, necesitas definir bien a quién estás apuntando y sobre todo sacarte a ti de la ecuación, porque tu criterio no va a ser objetivo. Tú no vas a poder evaluar realmente si tu juego es bueno o no, o si tu juego es apto o no para estar publicado, o si es derechamente un juego entretenido, antes que nada. Y esta es otra cosa que he escuchado muchas veces, que es, oye, tengo una gran idea para un juego sobre una historia que bla, bla, bla. Hay una charla de GS que se llama 30 cosas que odio sobre tu pitch y que creo que parte con, hey, a nadie le importa tu historia. Y no se trata de que eso sea así. Se trata de comprender que antes que una narrativa, nuestro juego es eso, un juego. Y tiene que funcionar como juego. Y tiene que funcionar como juego para el segmento de mercado al que estamos apuntando, para la gente a la que queremos llegar. Y esa gente tenemos que tratar de acotarla lo más posible, porque si no, y que es algo que vi varias veces en empresas en las que trabajé que fracasaron, vamos a hacer una especie de popurrí de mecánicas, de popurrí de cosas que nos gustan, pero que no tienen mucho sentido entre ellas. De hecho, otro error común que escuché muchas veces y sigo escuchando, sobre todo de gente que está recién comenzando en la industria, es voy a mezclar esto con esto porque nadie lo ha hecho, así que me va a ir genial. Y creo que es más ¿Puedo hacer sensato una acotación ahí? cuestionarse. Sí, por supuesto, déjame terminar la idea y te doy el Obvio. pase. Creo que es muy sensato cuestionarse el por qué nadie lo ha hecho. Tal vez a nadie se le ha ocurrido, en cuyo caso, genial, encontraste un segmento que probablemente te resulte. Pero lo más probable es que nadie lo haya hecho porque no funciona. Ejemplo, shoot 'em up con RPG, no. Adelante, Rocío. Es que llego un poco a ese punto que hay ciertas mecánicas, esto pensándolo como un juego de RPG, de que hay ciertos elementos que cancelan otros, como en las dinámicas de batallas Pokémon, por así decirlo. Hay dinámicas de juego que son incompatibles con otras dinámicas de otros tipos de juego. Entonces, y usualmente, por más que uno no haya escuchado la idea, no es que a nadie se le haya ocurrido antes, por lo tanto, cada vez que uno piense que tiene una idea genial, nueva, nunca nadie lo pensó porque no lo ha encontrado, revisen mejor, pregunten, revisen otras fuentes, porque eso de reinventar la rueda es súper difícil que suceda. Hablen con el público, porque muchas veces es un buen juego, es una buena idea, pero la forma en cómo quieren comunicar a través que no solo de la narrativa, sino que de mecánicas, no funciona para que ustedes lleven la idea que quieren a las personas que quieren. Sí, oye, un tip ahí, yo lo escuché hace muchos años y la verdad es que es tremendamente importante y es el tipo de cosas que tú no te cuestionas hasta que alguien te las hace notar. Los primeros minutos de tu juego son cruciales. Si tu juego es una lata, los primeros 7 minutos, esto me lo dijo un publisher cuando estuve en Gamescom años atrás, si tu juego es una lata los primeros 7 minutos, ya perdiste al público. Esos primeros 7 minutos son fundamentales. Obviamente el tiempo va a depender mucho de la envergadura del juego. No es lo mismo 7 minutos de un juego móvil que 7 minutos de un juego de consola. Voy a continuar para... Y quiero decir una cosa. Sí, sí. Diga... Que no se haya hecho no significa que es porque no funcionó. Por ejemplo, Nintendo hace muchos juegos que posiblemente se pensaron antes, pero como que él los inventaba porque le salía bien al final el Mario Party, el Captain Toad, juegos así, Mario Pinball Land. O sea, son juegos que uno dice, claro, inventemos algo, pero no lo hicieron los demás, ¿por qué lo iba a hacer yo? Y Nintendo se atrevió a hacer estas nuevas ideas y las hizo y les quedó bien. Bueno, conversemos brevemente para poder continuar sobre por qué les salió bien. Nintendo hizo algo muy bien y que qué bueno que está este slide puesto porque tiene que ver justamente con esto. Que nuestro juego es un producto de consumo y como yo les dije hace un momento, es muy importante poder, como tal, como producto de consumo, poder identificar claramente cuál es nuestro segmento al que vamos a apuntar, cuál es nuestro nicho de mercado. Nintendo, a través de los años, ha logrado generar un nicho bastante fiel, por decirlo de alguna manera, que entre otras cosas es lo que explica el por qué cada vez que sacan un nuevo remake todo el mundo lo compra, incluyéndome. Y también por qué cuando Nintendo se atreve a explorar con cosas nuevas suele irle bien también, porque tienen ese segmento identificado y tienen identificado también cuáles son los gustos e intereses de ese segmento. De hecho,
cuando decía esto de no mezclar tipos de juego porque sí, me refería a juegos que fueran muy disímiles, porque algo que sí funciona muy bien y que se hace muchísimo en mobile es identificar intereses de un mismo segmento, supongamos, basado en hechos reales, ¿no? Un match 3 con un bubble shooter, apuntan a segmentos muy similares, por lo tanto es probable que si tú mezclas esos dos géneros funcione. ¿Por qué? Porque es consistente con el segmento, es consistente el producto nuevo que estás creando con el segmento al que estás apuntando. No es como buscar tal vez algún tipo de juego que funcione para gente muy mayor y mezclarla con mecánicas para gente muy joven. Probablemente eso no funcione tan bien. Ahí lo que pasa, y que es de hecho lo que nos pasó a nosotros en los primeros juegos que hicimos, en las primeras empresas en las que trabajé, que uno tiende a pensar que mientras más cosas mezcle, más segmentos de mercado vas a ir tomando. Vuelvo a tomar el ejemplo del shoot 'em up con RPG. La lógica que uno podría tener es, ok, voy a captar gente a la que le gusten los RPG y gente a la que le gusten los shoot 'em up. Eso no funciona. Y no funciona por una cosa muy sencilla. Esto es más bien una especie de filtro. Entonces, no es que tienes que buscar gente, o sea, no es que le va a gustar a gente que consuma esos dos géneros, sino que vas a tener que encontrar un tipo específico de gente que disfrute de los dos géneros al mismo tiempo. Y eso es bastante complejo, sobre todo cuando son géneros muy disímiles. Lo que hace más bien esta mezcla de géneros es acotar tu filtro, no ampliar tu filtro. Entonces, ¿para quién hacemos juegos? Esa es la primera pregunta que tenemos que pensar cuando tenemos una idea. Ok, tengo esta idea, ¿dónde funcionaría? Y ahí empezar a, como ya les decía, apuntar más claramente al segmento al que queremos vender este juego. Nuevamente, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su edad? ¿Qué otro tipo de juegos consume? ¿Qué tipo de series ve? Toda la información que nos ayuda a entender cuáles son los gustos e intereses del público al que apuntamos, nos va a ayudar a hacer un mejor juego. Porque nuevamente, ese juego no puede ser para nosotros. Tiene que ser pensado para la gente que lo va a jugar. Ok, entonces, ¿para quién hacemos juegos? Perdón, ya les dije, hice esto muy rápido, entonces puede que tenga algunas slides ahí, me puse a reordenarlas antes de acá. Pésima idea, no lo recomiendo. Pequeña pausa, como yo les decía, soy manager de una banda y justo hoy día tuvimos un lanzamiento bastante importante. EP lanzó su nuevo disco Quiero Poder. Es una banda indie rock chilena, ya se encuentra en Spotify, está en todas las plataformas de streaming y además ya estamos en varias listas oficiales de Spotify, eso siempre es bueno, así que los invito ahí. Ahí pueden sacarlo en pantallazo si es que quieren usar esta cosa de Spotify que tiene este código. Profesor, Dígame. pregunta, usted si trabaja en Coraje, ¿en qué se encarga ahí? ¿Qué hace usted? Bueno, a mí me gustan mucho las cosas aburridas, como ser productor. Y en Coraje soy manager, entonces me encargo de la planificación estratégica, de definir los hitos del año, de llevarme un porcentaje de las ganancias, por supuesto, y ese tipo de cosas. Buenísimo, no sabía. Fin del espacio publicitario. Entonces, otra cosa de lo que se habla menos de lo que se debería es sobre la importancia del trabajo en equipo. Yo sé que debo atender a los chiquillos de la U chatos con chiquillos. Es muy importante trabajar en equipo. Chicos, el trabajo en equipo es fundamental en esto. Pero es que es verdad. Y cualquiera de ustedes que haya trabajado en videojuegos sabe que sin un buen trabajo de equipo es imposible llegar a un buen puerto. Por lo tanto, armar nuestro equipo y cuál es la lógica que vamos a usar para armar nuestro equipo es súper importante. Necesitamos encontrar el equipo que requerimos para hacer ese juego. Es típico que es como, ok, quiero hacer este juego, así que me voy a juntar con mi amigo que sabe un poco de programación, con mi amiga que hace un poco de arte, con mi amiga que hace un poco de música, que me podría ayudar tal vez con los sonidos y listo, con eso estoy. No, necesitamos encontrar realmente personas aptas para poder resolver las problemáticas técnicas que tenemos. Y acá, disculpen a todos los programadores aficionados, pero sobre todo en programación estamos hablando de una cuestión bastante técnica. Y van a haber problemáticas que si no tienen la formación y la preparación adecuada para llevarlas a cabo, van a ser incapaces de resolver. Ejemplo, casi cualquier cosa que tenga que ver con manejo de backend se les va a ir de las manos. Casi cualquier cosa que tenga que ver con descargas parceladas se les va a ir de las manos, porque no van a saber abordar eso sin la formación técnica. Entonces, busquen a alguien que sea capaz de hacerlo. Busquen a los miembros del equipo que necesitan para hacer bien su juego. No simplemente a la gente que les cae bien, sino que a la gente que les va a ayudar a llevar su proyecto a cabo.
De hecho, ahí viene la otra pregunta, que ¿es el equipo que tengo capaz de hacer esto? Y esta es una pregunta bastante doble filo, en cierto modo, porque por un lado nosotros necesitamos definir, como ya dije, cierto scope del proyecto que nos va a ayudar a responder esta pregunta. ¿Es el equipo capaz de hacer esto? Pero por otro lado también está el ejercicio inverso, que es, ok, este es el equipo que tengo. Entonces, si mi equipo no es capaz de hacer este juego, tal vez debiéramos hacer otro juego. Ambas aproximaciones son necesarias y va a depender del tipo de proyecto que ustedes hagan, cuál les conviene más adoptar, si cambiar el foco del proyecto en función del equipo que tienen o buscar los miembros del equipo que tienen en función del proyecto que quieren realizar. Pero háganse esa pregunta, porque también lo primero que nos pasó en la primera empresa, que por cierto ya murió en la que estuve, cometimos ese error. Quisimos hacer un juego demasiado grande y no estábamos preparados ni por la parte técnica, ni por la parte de marketing. De nuevo, saquemos lo romántico, necesitamos el marketing. Sin marketing puedes tener el mejor juego del mundo, pero no va a llegar a nadie. Eso de el boca a boca va a hacer que se venda es una falacia absoluta y por favor, métanselo en la cabeza porque lo he escuchado muchísimas veces. Por lo mismo, es importante definir los roles y las responsabilidades con claridad dentro del equipo y por eso no tener miedo tampoco de exigirle a sus colegas dentro del equipo que cumplan con esos roles y que cumplan con las responsabilidades. Por eso las definimos, para que esas personas se hagan cargo. Y si no se están haciendo cargo, no hay que tener reparo en decírselo, porque acá no estamos hablando de relaciones personales, estamos hablando de un fin que nos convoca a todos como equipo, que es poder terminar nuestro juego. Aún así, y pese a todo lo que ya he dicho, necesitamos también considerar que debemos construir un equipo más allá de la habilidad técnica. ¿Y a qué me refiero con esto? No basta solo con tener al, por ejemplo, programador más seco del mundo en tu equipo para hacer un buen juego. Probablemente si ese tipo tiene una mala actitud y tiene un mal trato interpersonal, termine desarmando tu equipo. Y sin equipo no hay juego. Así que en ese sentido, la gente que ustedes busquen para trabajar con ustedes debiese al menos cumplir con esos dos requisitos. Tener la capacidad técnica para hacerlo, pero sobre todo, tener el conjunto de habilidades blandas que le permitan trabajar en equipo. Siguiendo con la importancia de trabajar en equipo, también tenemos que saber cómo organizar nuestro equipo. Y en ese sentido es súper importante asumir que hay alguien que va a tener que hacer eso, que o va a producirlos o va a organizarlos. ¿Por qué? Porque organizar las tareas del equipo es una tarea en sí misma. Y de ahí es donde nace la figura del project manager, por ejemplo, o del productor, cuya única función es mantener al equipo y al proyecto en funcionamiento y bien coordinado. Asimismo, cuando tenemos esto, cuando tenemos a alguien dedicado a poder organizarnos como equipo, eso nos permite armar un plan más concreto y de esa manera dar visibilidad también al equipo del plan que queremos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque algo que he visto mucho, que viene en una slide posterior, es cuando se ponen a hacer el juego sobre marcha. Esa es la receta del fracaso. Ya vamos a llegar ahí. Por lo mismo, es importante, y con todo esto que hemos hablado, buscar generar compromiso, no obligación. Cuando la gente te cumple porque es solo su trabajo, probablemente te va a cumplir mal, te va a cumplir de manera mediocre y probablemente también se propicien mayor cantidad de errores, derechamente bugs. Sin embargo, cuando tú logras conectar con tu equipo de trabajo, con la gente con la que estás haciendo el juego, más allá de la pega misma, generas eso, generas compromiso no hacia la pega, sino hacia el proyecto que queremos llevar a cabo. Eso es lo que hay que lograr. Compromiso, no obligación. Es tremendamente importante también para poder organizar bien al equipo y poder generar un momentum, el crear pipelines adecuados, protocolos, rutinas, crear cierta estructura. En varias charlas, así como en diferentes textos que hablan de la producción de videojuegos, podemos observar que con mucha frecuencia sale el pipeline de arte. Incluso en The Producer Handbook, si es que no me equivoco, se menciona que lo primero que debiese uno hacer es establecer el pipeline de arte. ¿Por qué? Porque no hacerlo va a generar errores que van a salir muy caros. Un mal pipeline de arte genera retrasos importantes. Entonces, Mapache Perdido no sabe ni dónde está ni para dónde va. Mapache salvaje. Sí, entonces esa pregunta es una pregunta que debiésemos saber siempre, independiente de la etapa. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Suena súper filosófico, pero en verdad me refiero a, por ejemplo, estamos en la etapa de concepto. En la etapa de concepto planificamos cierta cantidad de entregables. Cada uno de estos entregables depende de
otra serie de elementos y determinamos ciertas fechas. Podemos ver nuestro plan y saber, ok, estamos en este momento de nuestro plan y por lo tanto nos falta todo esto. ¿Vamos a tiempo o no vamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo, continuamos en esa dirección. Eso aplica para cada una de las etapas que tenemos acá. Y normalmente cuando empezamos así como con amigos simplemente a hacer juegos, no tenemos ni la menor idea ni de dónde estamos a nivel del proyecto, ni para dónde vamos, sino que simplemente las cosas van pasando. Nuevamente, eso es la receta del fracaso. Aunque sea simplemente un proyecto personal, siempre saber en qué punto del proyecto estamos es fundamental. Ok, vamos para allá. Encontramos nuestra dirección. ¿Pero cómo? Obvio, haciendo un plan. Ok, ya hagamos el plan, pero tenemos que definir el alcance. Es algo que seguramente ya me escucharon mucho decir. Pero para definir este alcance necesitamos hacer el ejercicio que comentamos anteriormente. Desglosar el juego, entender en qué consiste y ahí recién vamos a poder saber más o menos el tamaño. Teniendo el alcance, tenemos que actualizar el plan. Pero para poder actualizar bien el plan y poder llegar hacia el punto al que queremos llegar en nuestro proyecto, necesitamos entonces definir las tareas. Una vez definidas las tareas y actualizando el plan con todo esto, considerando el scope, necesitamos saber a qué apuntan esas tareas. ¿Y a qué voy con esto? Porque uno podría decir, ok, ya tenemos el scope definido, tenemos un plan hecho, tenemos nuestras tareas que ya vendrían a ser como el último escalafón, el detalle más pequeño de todo, también claramente definidas. Pero es importante entender a qué apuntan esas tareas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se habla del feature complete. Eso pueden googlearlo incluso, van a encontrar bastante información al respecto, pero simplemente hacer nuestras tareas no es suficiente para que el juego funcione. Vuelvo a poner el ejemplo de los ítems que había que hacer de arte para que luego fueran configurados para luego hacer el build. Si cada uno simplemente hace su pega, vamos a hacer el build y vamos a tener un build roto, porque lo que necesitamos es que el 3D que hizo todos sus ítems se comunique con el game designer que va a hacer la configuración para que de esa manera el game designer sepa los nombres de los diferentes artículos, qué consideraciones debería tener, dónde van, etc. Solo cumplir con nuestras tareas no nos va a dar un juego. Lo que nos va a dar un juego realmente es el trabajo en equipo, porque eso es lo que nos hace finalmente cerrar cada uno de estos features, no solo completar las tareas. Otro aspecto que veo como error bastante habitualmente es un objetivo poco claro, y eso aplica a cualquier etapa del proyecto, ya sea al proyecto en general, cuál es el objetivo de nuestro proyecto, así como dentro de las secciones del desarrollo, concept, preproducción, producción, postproducción, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? Nosotros habitualmente trabajamos con sprints, es algo que también les recomiendo, y ahí se habla mucho de la importancia de definir un objetivo para el sprint. Hay una serie de tareas que se van a hacer en el sprint, pero hay un objetivo en particular que debe cumplirse en el sprint, y eso se debe determinar. ¿Cómo? Yo les recomiendo mucho utilizar este framework, SMART Goals. Puede que algunos de ustedes lo conozcan porque es bastante habitual, pero nos ayuda de alguna manera a definir objetivos claros, objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con cierto marco de tiempo. Si el objetivo que se están planteando no cumple con estos puntos, replantéense el objetivo, porque entonces ahí hay una falencia. Y... Habilito. Primero que nada, gracias a la gente de Twitch, a Tincho Bit, que se dio una vuelta con el raid. Vos sabés que puntualmente lo que es el Smart también se puede utilizar en otro tipo de proyectos que nada tienen que ver con un proyecto grupal. Se puede utilizar hasta en proyectos individuales. Y es muy potente como forma de pensamiento, como una especie de mindset, como por ejemplo para la terapia. O sea, por ahí no se puede aplicar al 100%, pero es muy funcional. Por ejemplo, bueno, quiero bajar de peso, también es aplicable, es muy flexible. Sí, de hecho, esto tiene más que ver con gestión de proyectos que con desarrollo específicamente, pero de nuevo, un videojuego es un proyecto, entonces, por eso que el framework de Smart nos sirve. Y ¿saben qué otras cosas también son proyectos? Por ejemplo, redecorar la casa. También nos sirve para cosas tan mundanas como eso. Es importante generar este hábito de pensar cuando nos planteamos una meta, si nuestra meta responde a esas preguntas. Si no la responde, probablemente tengamos cosas que resolver aún. ¿Y por qué es importante determinar un objetivo?
porque es lo que nos permite adaptar. Llega un momento, de nuevo, mis chiquillos ahí de la U probablemente ya lo hayan pasado bastantes veces, así como mis compañeros de trabajo, que es que estamos llegando al final de la entrega y nos damos cuenta que faltan muchas cosas todavía. Necesitamos adaptar, porque tenemos que cumplir la entrega igual, pero ¿qué sacamos? Para poder determinar qué es lo prioritario y qué no, necesitamos tener un objetivo claro. Y ahí es donde Smart nos ayuda, porque puedes sacar todo, a menos que influya en el objetivo final. El objetivo se tiene que cumplir. Y ahí es donde les pongo de ejemplo esta charla. Les dije, tuve un montón de contratiempos para poder realizar esta charla. Incluso estuve hoy mismo, durante la mañana, pensando en tal vez debería cancelarla porque seguía con algunos contratiempos y algunos problemas. Sin embargo, dije, no, vamos a adaptar, pero el objetivo se va a cumplir. ¿Cuál era el objetivo? Realizar esta charla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a reducir el scope, vamos a hacer una presentación a lo mejor no tan bonita, no tan dinámica, no tan clara, pero el objetivo finalmente se cumplió igual. A eso me refiero con adaptar, pero sin desviarnos del objetivo. Ok, esta parte es más polémica, porque lo mencioné al principio, a nadie le gusta pasar horas y horas haciendo documentos, pero si no les gusta documentar, tal vez están en la carrera equivocada. Esto es lo que pasa cuando no se documenta. El cliente tiene una idea, se la dice al otro oralmente, el otro entiende lo que quiere. Entonces, lleva a cabo esa idea, se la comunica a otro compañero que también entiende lo que quiere y finalmente la idea original planteada no tiene absolutamente nada que ver con el resultado. Cuando se trabaja sobre la marcha, especialmente en empresas indie que están recién partiendo, se da mucho este fenómeno y se pierden a veces meses trabajando de esta manera porque recién cuando se hace una primera compilación y se ve el resultado, nos damos cuenta que cada uno entendió lo que quería de lo que había que hacer. Por lo mismo, documentar es fundamental. Documenta antes, no después, no durante. ¿Por qué? Porque en la medida que tú documentas, puedes revisar este texto o esta presentación, dependiendo de cómo documentes, y empezar a levantar los primeros flags de problemas que podrían salir ahí, en el documento. Piensa desde el punto de vista técnico, consúltalo con los ingenieros que tengas, consúltalo con el equipo de arte si es que corresponde, con el game design, incluso aunque él haya hecho el documento, para salir de dudas, para ver si la propuesta que quieren hacer es viable. Nuevamente, si nuestro equipo es capaz de hacer esta propuesta que tenemos o no. Por eso es importante documentar también, porque nos permite analizar antes de ejecutar. Y por otro lado, documentar también previene esto, porque todos vamos a tener un punto en común al que referirnos para poder trabajar. Todos no vamos a tener este problema de que cada uno entiende lo que quiere, porque al haber un documento al que remitirnos, sabemos que ese documento es la guía, no la idea que tengo yo, el documento. Por si acaso, los pobres game designers de nosotros de repente pueden pasar semanas completas documentando porque es parte del trabajo que hay que hacer. Y a propósito de quitemos el romanticismo del desarrollo, el rol mismo del game designer está tremendamente romantizado cuando es una pega entretenida pero bastante tediosa. De nuevo, si no te gusta documentar, game design no es lo tuyo. Y a este punto quería llegar. René, antes de que arranques con este punto, le aviso a la gente que está formando parte de la charla dentro del Discord que arriba de nuestro canal pueden hacer consultas, pueden hacer preguntas, pueden hacer acotaciones por si no se animan a hablar en vivo. Cuando terminemos la charla las vamos a levantar y si te parece bien te las preguntaré. Sí, claro. De hecho, yo siempre creo que mis charlas duran menos de lo que creo y finalmente me termino extendiendo, así que ahora voy a ir un poquito más rápido. Me tardaré lo que me tenga que tardar. He escuchado esta cuestión un montón de veces, sobre todo, otra vez, en proyectos indies. Una vez vi esta frase, estaba en inglés por si acaso, en el feed de Instagram, yo estaba así scrolleando y vi esta frase, y esta frase realmente me cambió la manera de entender este tipo de cosas. Tanto así que cuando estaba trabajando en Battle Mango, puse esa frase en la pizarra. Años después, estoy hablando de 3 años después, los fui a visitar porque son muy amigos míos y me encontré con la grata sorpresa de que ellos hasta el día de hoy mantienen esta frase ahí porque los ayuda a mantenerse enfocados. El objetivo principal, acá está tomado obviamente de producción musical, pero nuevamente, a la hora de producir, el foco es cómo tú manejas un producto, justamente. Sea una canción, sea un videojuego, el foco sigue siendo similar. El objetivo principal debiera ser siempre terminar la canción lo antes posible. De nada sirve tener la mejor canción del mundo si no está terminada. Como ya les dije, algún productor random de Instagram.
Pero, ¿por qué es tan importante esta frase? Ese equipo en particular, el de Battle Mango, tenía el problema de que perdía demasiado tiempo en detalles. Y no me refiero a que no sean detalles importantes. Si habían, por ejemplo, bugs o errores visuales, son cosas importantes. Pero es aún más importante poder tener nuestro juego completo. Algo que se hace mucho, que de nuevo lo hemos estado viendo con los chiquillos durante este semestre, es un vertical slice, una especie de versión resumen de nuestro juego para entender cuáles son las piezas que va a tener, para ser lo más cercano, comillas, a lo que podría ser nuestro juego terminado. Y luego sobre eso escalamos. Pero si no tenemos ese primer objetivo de terminar nuestro juego, probablemente vamos a invertir mucho tiempo puliendo errores y puliendo detalles que nos van a retrasar de nuestro objetivo principal, que es tener un juego. Nuevamente, es importante priorizar las cosas, y para priorizar las cosas es importante entender también qué errores son importantes, qué errores no son tan importantes. Una vez que terminamos nuestro juego, ahí recién es prudente enfocarnos en eso, en pulir. De hecho, se organiza con frecuencia de esa manera. Tú planificas la producción del juego y llega una parte de esa producción hacia el final de la producción que es netamente pulido y bug fixing. No significa que hacemos las cosas a tontas y a locas antes. Significa que siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero si de repente por ahí, no sé, hay un sonido que suena demasiado fuerte y alguna luz demasiado intensa, bueno, tal vez no es tan importante como algún sistema de alguna mecánica que no está todavía programada. Mejor pongamos el tiempo en ese feature en particular, en la mecánica principal del juego o en algunas mecánicas secundarias, antes que en esa lucecita que tal vez no se ve tan bien. Porque todo ese tipo de cosas las podemos abordar más adelante. No perdamos el tiempo en detalles. Primero lo grueso, después lo fino. Y esta es la parte de la que quería llegar. Cuando escucho esta frase, sé que va a pasar esto. Se empiezan a hacer el juego sobre marcha, empiezan a perder el foco sobre las cosas, empiezan a enfocarse demasiado en estos detalles y se entiende, ¿eh? Porque de nuevo, cuando empezamos en la industria, todos queremos vivir de esto y soñamos de alguna manera con hacer juegos desde chicos. Entonces, queremos hacer el mejor juego del mundo. Y empezamos en ese sentido a tratar de que cada parte de nuestro juego esté perfecta. Excelente como lógica, no tanto como procedimiento, porque entonces lo que ocurre es que, como ya les decía, empiezan a retrasarse en detalles que no es el momento de abordar. Y eso genera también disparidad en los avances de las distintas áreas, porque tal vez arte puede gastar mucho tiempo corrigiendo detalles, pero programación sigue avanzando. Y ¿se acuerdan cuando hablaba del pipeline de arte? Y arte entonces empieza a no entregar los assets que se requieren a tiempo para poder completar los otros features. Eso pasa mucho cuando se hace el juego sobre marcha. También ocurre lo que les mencionaba hace un momento, esto de cada uno haciendo sus cosas por su lado, después lo juntan, hacen un build, lo prueban y es como, chuta, en verdad esto no funciona. De ahí que sea importante documentar y planificar para evitar este tipo de cosas. Eso también nos obliga a generar ciertas rutinas. Cuando pongo esto de mide el tiempo que dedicas efectivamente a tu proyecto es porque con mucha frecuencia, sobre todo cuando estamos trabajando de manera más informal en juegos que queremos hacer o en proyectos propios, simplemente te sientas y te pones a jugar con la pantalla del Facebook al lado, con un video de YouTube entre medio. No, eso nuevamente te quita foco, te quita la atención a lo que tienes que hacer. Si vas a trabajar, trabaja. ¿Quieres ver un video de YouTube? Ok, haz una pausa, ve ese video y luego sigue trabajando. Pero ¿por qué es importante medir este tiempo? Porque cuando no hacemos esto de esta manera, a veces pensamos que dedicamos muchísimo tiempo a nuestro proyecto. Esto lo vi muchísimo en empresas pequeñas, donde nuevamente el trato es más informal e incluso el CEO cometía este error, que era pensar que estaban trabajando un montón. A veces, de hecho, recuerdo el CEO de una de las empresas que mencionaba, llegaba a las 9 de la mañana y a veces se iba a las 11 de la noche y tú decías, pero wow, esta persona trabaja mucho. Y después cuando a mí como productor me tocaba pedirle como los documentos que yo necesitaba para poder organizar el equipo, no había hecho nada. Porque él tenía la sensación de estar trabajando, pero en verdad se la pasaba jugando Heroes of the Storm, o viendo videos en YouTube, o leyendo cosas en Internet. Entonces, genera el agotamiento de trabajar, pero realmente no estás trabajando en eso, no estás siendo efectivo. También, para evitar esta cuestión de me tardaré lo que me tenga que tardar, es importante determinar hitos y planificar. Ahí es donde volvemos a lo que mencionaba antes de la importancia de hacer este desglose, de pensar en cada una de las partes de nuestro juego, estimar cuánto nos podría tomar con cada una de las personas con las que trabajamos y luego armar este plan.
¿Por qué? Porque de esa manera empezamos a generar cierto ritmo de trabajo, cierto ritmo en el desarrollo. Eso genera momentum. El me tardaré lo que me tenga que tardar atenta totalmente contra el momentum. Y si nosotros perdemos el momentum del equipo, nuestro desarrollo va a ser más lento e incluso puede simplemente detenerse, especialmente cuando estamos trabajando como por la buena onda. Si no hay lucas de por medio, por ejemplo, se pierde el momentum y el proyecto se muere, porque después nadie está pendiente de retomar este momentum, porque implica más trabajo. Así que eso, me tardaré más de lo que tenga que tardar, descártenlo, planifiquen, generen momentum y luego manténganlo. ¿Cómo pueden mantenerlo? Planificando, determinando hitos y haciendo que todos sientan siempre que hay algo más que hacer. Genera un ritmo, genera un hábito, genera cierta cadencia de entrega. Bueno, y el crunch, esto lo quise poner porque siempre quieren hablar de este tipo de cosas. Por ahí está Brian, que es alguien con quien trabajo también, y Brian citó una vez a un amigo cuyo nombre él no recuerda, por eso está ahí como el amigo de Brian, que respecto al crunch una vez mencionó, no se apuren porque estamos atrasados. Parece una pelotudez, pero la verdad es que no. Uno de los grandes problemas del crunch, y lo pudimos ver con lo que pasó con PlayStation hace poco y Cyberpunk, es que el crunch genera mayor error. ¿Por qué? Porque genera mayor presión, genera mayor agotamiento, sobre todo mental, genera esta sensación de apuro, de tener que hacer las cosas rápido, y eso, como ya quedó más que demostrado, y hay mucho historial para atrás también para avalar esto, genera mayor cantidad de errores y muchas veces errores críticos. Lo mejor es, incluso en crunch, darse el tiempo de parar, pensar y trabajar tranquilos. Perdón, para la gente que no sabe lo que es el crunch, ¿cómo lo definirías en una oración? Uy, estoy tratando de explicarlo sin utilizar improperios, porque todos odiamos el crunch. Pero básicamente llega un momento en el proyecto en el que si la planificación fue mala, y voy a ser enfático en esto, el crunch solo se produce cuando la planificación es deficiente. Cuando la planificación es deficiente llega un punto en el que nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que cumplir igual. ¿Se acuerdan del no nos comprometamos con más de lo que podemos hacer? Crunch. Eso es lo que pasa cuando nos comprometemos con más de lo que hay que hacer. Porque hay que cumplir igual, solo que no tenemos el tiempo. Entonces, tenemos que, disculpen la expresión, de verdad, no sé referirme al crunch si no es con improperios, no nos queda otra que hacernos mierda para poder cumplir con eso. A veces incluso trabajando 12 horas o más, no se lo doy a nadie. Por eso en algunas industrias, sobre todo las asiáticas, al crunch se le suele llamar Death March, o Marcha de la Muerte. Así, sí. Piénsenlo así. Porque ahí lo único que importa es que se complete el juego. Y eso, nuevamente, genera más errores, más problemas que beneficios. ¿Por qué? Sobre todo por este mindset de chuta, estamos apurados, tenemos que rushear y hacer esto lo más rápido posible. Eso es nefasto. Mientras mayor sea la presión que ustedes tengan, y esto es casi como filosofía de vida para mí, porque hago un montón de cosas y espero que les ayude, mientras mayor sea la cantidad de cosas que tengan que hacer en menos tiempo, traten de mantenerse más tranquilos, porque su mente necesita estar despejada para poder ordenarse bajo presión. De ahí la frase del amigo catalán de Brian, de no se apuren porque estamos atrasados. Como estamos atrasados no hay margen para cometer errores, así que tenemos que ser mucho más cuidadosos. Ese es el mensaje de fondo. Seguimos con el crunch. Esto era una animación muy bonita que fracasé miserablemente cuando la copié en esta presentación. Pero lo que tenemos acá básicamente son 3 maneras de graficar la distribución del trabajo. Quienes trabajan conmigo o quienes hayan estudiado conmigo probablemente ya han visto esto, pero lo que uno hace cuando planifica normalmente, a menos que, no sé, estés planificando para el crunch, es tratar de apuntar a lo que vemos en la línea verde. Es decir, tratar de agrupar la mayor cantidad de trabajo al inicio del proyecto. Esto también hace que muchas veces en los proyectos al inicio es donde más gente haya también. Y en la medida que el proyecto avanza, la cantidad de trabajo va disminuyendo y muchas veces el equipo también se va reduciendo. Eso genera márgenes seguros, eso genera un estado del proyecto más sano que nos permite evitar el crunch. Sin embargo, cuando planificamos para la línea verde, lo más probable es que nos ocurra lo que vemos en la línea amarilla. ¿Por qué? Porque aparecen imprevistos, aparecen problemas, aparecen cosas que no se consideraron. Es imposible, por favor, a pesar de que he insistido mucho en la importancia de la planificación, es muy importante que comprendan que realmente es imposible no perder cosas de vista en un plan, especialmente cuando se trata de videojuegos que tiene tanta incertidumbre.
hay muchas soluciones que son ingeniosas o creativas y tú no le puedes preguntar a alguien, oye, ¿cuánto te toma resolver este problema con ingenio? Porque es ingenio, no sabes cuánto va a tomar. Entonces la estimación es bastante holgada a veces o bastante de alto nivel por lo mismo. Eso, como les decía, es lo que propicia que muchas veces la tendencia, por mucho que uno planifique para un estado sano, sea más bien como lo que vemos en la línea amarilla. Sin embargo, lo que tenemos que evitar, que es el maldito crunch, es la línea roja. Eso pasa cuando la planificación es deficiente o cuando derechamente no se planifica o cuando no se tiene claridad sobre el scope. Para poder entender el scope es importante también, como les mencionaba, definir las tareas, definir los features, definir qué es lo que va a tener nuestro juego, porque si no va a pasar esto. Y va a pasar, como nuevamente hemos visto incluso en juegos de empresas grandes, que vamos a terminar viéndonos obligados a lanzar nuestro juego, aun cuando no está complicado, no está terminado. Y eso es bien complejo porque los tiempos son bastante estrictos en algunas cosas y es una realidad que a nivel industria se nos pide trabajar con tiempos irreales. Por eso es tan importante tratar de planificar porque siempre vamos a tener menos tiempo del que necesitamos. Siempre. Ok. Tengo Dime. una introducción. Yo no sé si se tomaría en cuenta como una falla de planificación cuando el proyecto se retrasa porque el equipo no tiene las habilidades, digamos, o la experiencia necesaria para poder cumplir con el proyecto en ese tiempo o en el tiempo determinado, sino que quizá el equipo tiene menor experiencia y el proyecto se retrasa porque la capacidad para sacar las actividades es mucho más lenta. ¿Esto también se puede considerar como un error de planificación? En cierto modo sí, pero digo en cierto modo porque eso tiene que ver más que nada como con la gestión de los recursos, en este caso humanos. Y ahí es donde nos podemos remitir a una de las preguntas primeras que les planteaba, que ¿es mi equipo capaz de hacer esto? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse antes de planificar. Puede pasar lo que tú dices, de hecho se da con bastante frecuencia, pero es importante también, nuevamente, con nuestro objetivo claro, saber cómo nos podemos adaptar a esa situación, porque nunca vamos a alcanzar a hacer todo lo que queremos hacer. Y es bastante frustrante en ese sentido trabajar en videojuegos porque es realmente así. Nunca logras hacer todo lo que tú quieres, porque siempre quieres hacer más, siempre quieres que tu juego quede mejor. Pero en ese sentido, cuando ocurre lo que tú dices, algunas alternativas son buscar a alguien más que pueda apoyar, ver qué otro tipo de cosas tal vez se pueden descartar para poder darle más tiempo a esa persona, buscar diferentes maneras de adaptar el plan si el plan ya está hecho y nos encontramos con ese problema. Pero ese problema nuevamente va a ser consecuencia de no haber respondido bien la primera pregunta, la de si nuestro equipo es o no capaz de hacer esto. Y bueno, es importante recordarles que van a fallar. De nuevo, quitemos el romanticismo de esta cuestión. Van a fallar y está bien. Lo importante es que no fracasen, porque cuando ustedes fracasan, simplemente se rinden y ya no hacen más. Cuando ustedes fallan y asumen esa falla, tratan de aprender, busquen en qué fallaron, entiendan por qué fallaron y eviten cometer esos mismos errores en proyectos posteriores. De hecho, esa es la importancia del postmortem. El postmortem no es simplemente una cuestión bonita, anecdótica para publicar por ahí y decir, ok, este es el postmortem de nuestro juego. El postmortem tiene la función de ayudarnos a entender cuáles fueron las fallas en nuestro proceso, documentarlas, que quede ahí como registro, para que cuando abordemos un próximo proyecto podamos remitirnos a ese postmortem y evitar cometer esos errores. La verdad es que en mi experiencia realizar un postmortem es tremendamente valioso porque no es una experiencia que queda en el equipo solamente, sino que es o en el proyecto, es una experiencia que queda en la empresa. Es decir, otros proyectos se ven beneficiados de hacer un postmortem, no solo el proyecto en el que ocurrió. Para la Así, gente que por ahí no sabe lo que es un postmortem es una vez que se termina el proceso de desarrollo de un juego y se publica o no, lo que se hace es revisar aquellas cuestiones que se planificaron de determinada manera, cómo se aplicaron y resaltar aquellas cuestiones que podrían ser mejoradas y aquellas cuestiones que estuvieron bien. Hay postmortem muy buenos, principalmente en las charlas de la GDC que planteaba René en un principio,
como por ejemplo el postmortem del Fallout 1, donde habla que literalmente no sabían qué proyecto iban a hacer, estamos hablando de otra época de la industria, el postmortem del Diablo también, por ejemplo, que también es muy recomendable. No sé si tenés algún postmortem para recomendar, René. De hecho, tengo algo mejor que eso. A ver, ya. Tengo un libro que es una compilación de postmortems. Lo puedo dejar después en los canales de Discord para que ustedes también puedan tener acceso a él, porque para mí eso es una mina de oro de conocimiento de aprendizaje de otras empresas, de otros proyectos importantes como el Diablo. Justamente tengo el escrito del postmortem del Diablo, de Age of Empires 2, de Unreal Tournament, etcétera, de juegos importantes, ¿cachai? De juegos que a nosotros incluso nos marcaron en nuestra infancia, y ahí también uno se puede dar cuenta de que ellos tuvieron los mismos problemas que nosotros, solo que a una envergadura mayor. Así que eso, consideren que videojuegos es una industria que se trata sobre el fracaso. Yo siempre lo digo, si tú analizas la cantidad de éxitos que hay en la industria versus la cantidad de proyectos fallidos, yo creo que fácilmente supera el 95% los juegos fracasados por sobre los juegos exitosos. Así que tengan súper claro eso. Su primer proyecto lo más probable es que falle. Y está bien que falle su proyecto, porque les va a generar conocimiento para hacerlo mejor la próxima vez y eventualmente les va a resultar. Hay muchas empresas que de hecho viven simplemente así, haciendo proyectos, consiguiendo recursos para ese proyecto, ok, al proyecto le fue mal, conseguimos recursos para otro proyecto, ok, al proyecto le fue mal, y así hasta que eventualmente logran darle con uno y eso empieza a levantar la empresa. Pero van a fallar y está bien, no le tengan miedo a cometer errores en ese sentido. Chan, chan, chan. Quiero vivir de los juegos, ¿qué hago? Hablamos de esto al principio, ¿cierto? Ya creo que tenemos un poco más claro que de partida, si queremos vivir de los juegos, tenemos que saber que tenemos que vender nuestro juego. ¿Para quién vamos a hacer el juego entonces? Tenemos que determinarlo, no puede ser para nosotros. El juego no sirve que nos guste solo a nosotros, sino que tenemos que determinar ese segmento. Y por lo mismo recordemos que nuestro juego es un producto de consumo, tiene que estar en cierto nivel de calidad, tiene que ser competitivo, tiene que ser monetizable. Yo sé que a muchos les duele mucho ver su juego como un producto, pero es que si realmente queremos hacer esto, si realmente queremos vivir de los juegos, y por eso, y este es el real foco de la charla, por eso estoy recopilando estas últimas slides que presenté al inicio, tenemos que entender que al final esto igual es un negocio. Y por muy antisistemas que nosotros seamos, yo era bastante anarco cuando era chico, igual hay cuentas que pagar. Igual hay gente a la que tú necesitas pagarle para que tu juego salga bien. Y por lo tanto el dinero y el negocio es necesario si tú quieres vivir de los juegos. Y para eso, nuevamente, tenemos que saber para quién hacemos el juego, tenemos que entender que nuestro juego es un producto de consumo y que por lo tanto debe generar dinero. Bueno, con este último bache, mirando su teléfono, me despido. Estos son mis datos, bastante escuetos. No suelo compartir mucho mi información personal, pero mi Instagram siempre está disponible, está privado, pero yo los voy a aceptar igual. Mi correo siempre utilizo ese porque es el que más reviso. Así que eso, espero que les haya gustado la charla. Traté de hacerlo lo mejor posible con el tiempo que tenía. Y si tienen dudas, yo encantado de responder cada una de sus preguntas ahora. Si te parece, te propongo que dejes esa slide, principalmente para la gente que se fue sumando en el Twitch y para la gente del Discord que quiera contactarte y agradecerte. Desde ya que hermosa la charla, me encantó, me voló la cabeza. Más que nada porque dijiste un montón de cosas que uno las tiene que ir aprendiendo a medida que se va golpeando. Creo que es el valor clave de la charla. Y también tiraste un montón de líneas. Si te parece bien, me gustaría ir con algunas preguntas que fue haciendo la gente a lo largo de la charla. Sí, claro. ¿Se me escucha bien? Sí. No hay mucho ruido de fondo, nada, porque tengo un... Te escuchas súper. Sí, súper bien. Y capta bastante la avenida, tengo una avenida acá atrás. Bien, la primera pregunta que hacía Jero sobre la charla es: ¿qué pasa con el caso contrario a la mala planificación? O sea, a la planificación escueta, ¿no? ¿Qué ventajas tiene planificar demasiado a largo plazo, aun cuando el publisher, en el caso de que haya un publisher, esté de acuerdo con el lapso del tiempo? Ya, mira, a ver, lo primero es dejar súper claro que las planificaciones se adaptan. No existe la planificación perfecta y su planificación va a estar mal. Mientras mayor sea el rango de tiempo que utilicen, mayor va a ser
el tiempo errado en esas estimaciones. Normalmente se maneja un margen porcentual por lo mismo. No es lo mismo el 10% de 3 años que el 10% de 6 meses, pero aún así es el 10% y el 10% de 3 años es bastante tiempo. Así que en ese sentido, sobreplanificar también puede ser un error. Es importante ahí generarse un roadmap claro de cuáles son los hitos que queremos ir cumpliendo en ciertas fechas, y ahí es donde nuevamente se vuelve súper importante esto de definir el objetivo, porque cada hito que definamos va a ser nuestro objetivo. Entonces, teniendo eso, si nuestra planificación excesiva empieza a fallar, nosotros podemos ir adaptando, podemos ir cortando. De hecho, sobre planificar, yo igual prefiero eso a cosas más generales, porque igual te da más visibilidad de todo lo que hay que hacer. Ahí lo que a veces pasa es que los tiempos fallan un poco, pero la claridad de lo que hay que hacer suele suele ser mucho más visible. Ahora, lo que pasa en ese caso, por ejemplo, que ponían aunque el publisher esté de acuerdo, bueno, ahí es donde se vuelven importantes las habilidades de negociación también, porque el publisher es tu cliente, acordaron ciertas cosas, y es importante que tu cliente o los inversionistas o quien sea con quienes trabajen estén al tanto del estado del proyecto, porque de esa manera, si algo explota y necesitas hacer un cambio brusco en el plan, si el publisher está al tanto, la base para negociar sobre hacer esos cambios está mucho mejor sentada. Es menos sorpresivo decir, oye, ¿sabes qué? Yo hice esta planificación a 2 años, pero la verdad es que la mitad está mala. Y que te pegue de sorpresa a decir, oye, mira, vamos en los primeros meses y hemos encontrado que estas cosas no están funcionando como nosotros esperábamos, así que puede que tengamos que hacer ajustes. Y así lo vas preparando, porque eso va a pasar, siempre va a pasar. No importa qué tan al detalle sea tu planificación, siempre van a haber errores de planificación, y lo importante es saber cómo irlos manejando, ya sea una planificación excesiva o no. Siempre van a faltar cosas, por muy excesiva que sea tu planificación, por lo demás. Por eso que uno con el tiempo va aprendiendo como este punto medio de qué vale la pena poner en la planificación y qué vale la pena absorber como parte de otro trabajo. A veces es mejor eso, agrupar en unidades que tengan sentido. Y de ahí a que al inicio de la charla yo hablara de esto del feature complete, porque una muy buena manera de hacer como sub-entregables o entender como sub-hitos importantes es agrupar las cosas en nuestro juego por feature. Si, por ejemplo, un feature es, no sé, un catálogo de objetos, tú sabes que el catálogo tiene que funcionar y ese es tu objetivo, que el catálogo funcione. Es algo medible, es algo observable, es algo a lo que tú le puedes determinar un tiempo. A propósito del framework de Smart, es algo que tú realmente puedes visualizar. Eso. Bien, genial, genial. Muy completa la respuesta, muchas gracias. Es que son preguntas que suenan sencillas, pero son muy complejas. Es que uno cuando empieza a cuestionar la posición empieza a ampliar la respuesta y ampliar la respuesta y tiene todo el sentido del mundo porque es bajarlo de la experiencia. Verdi pregunta si podrías recomendar bibliografía o canales de YouTube o material sobre producción de videojuegos. El muchacho acá es un colega productor, más que nada orientada a lo que es negocio y marketing, dice. Mismo también para llevar a cabo las gestiones, es la pregunta, pero bibliografía, yo soy, canales y material. Yo soy un ñoño y orgulloso de serlo, así que de hecho tengo en YouTube, tengo hechas algunas listas, así que también las puedo compartir por el canal de Discord después si quieren. La gran mayoría de ellas son de las charlas de GDC. Mi recomendación primera siempre va a ser revisen en las charlas de GDC porque son gente que está en el más alto estrato de la industria y por lo tanto nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Así que vayan para allá, hay un montón de charlas súper novedosas, todos los años salen charlas nuevas, todos los años yo me meto a revisar qué me interesa para seguir agregándolo a mis listas. Así que eso, mi mayor recomendación es vayan a GDC porque esa gente sabe. También tengo bibliografía, y un poco lo mismo que con las charlas de GDC, me puse a recopilar en algún momento y tengo un montón de libros, no solo de producción, sino de desarrollo en general, pero para ser franco, cuesta mucho encontrar libros de producción. De hecho, si tú tienes, por favor, comparte también, Bien. porque yo creo que libros solo tengo 3. Bien, bien, bien. Sí, a ver, aprovecho también para meter el chivo del jardín. Toda esta charla está dentro de un ciclo de charlas que vamos realizando todos los viernes, pero que es la cara más visible dentro del Discord, dentro del grupo, que pueden encontrar el link en canal de bienvenida para invitar gente o pueden encontrarlo en Twitch en el chat.
Tenemos líneas de investigación y principalmente una de las líneas es de indexación y de traducción de artículos científicos que hablen o artículos académicos que hablen sobre ya sea desarrollo, que asocien psicología con videojuegos, que asocien economía con videojuegos, y el trabajo que estamos haciendo es armar una base de datos con la mayor cantidad de info posible para, en el caso de que alguien en la región necesite formarse, tenga de fácil acceso por lo menos un índice que diga, che, mirá, si necesitas sobre producción de videojuegos, tenés este y este texto. Esperamos a futuro poder armar un bot, esperamos a futuro poder armar una base de datos en la web al cual poder recurrir y que sirva para la formación de todos. Te agradezco el espacio. Y sí, obviamente que te agradezco que compartas tu índice, un aporte hermoso. Si te parece, pasamos con otra pregunta. No sé si te corté por la mitad. No, estamos bien. Bien, perfecto. Jero pregunta, ¿eso de organizar bien las prioridades y no hacer tanto hincapié en detalles, como el ejemplo de sonidos fuertes, se relaciona directamente con la nueva modalidad en la que se vende videojuegos, por medio de la cual los parches se descargan para corregir y pulir el contenido con el correr del tiempo? No, de hecho yo creo que eso es más bien una consecuencia de, nuevamente, vender proyectos en periodos que son irrealizables. Porque sí, es verdad, el pulido del backfixing se deja hacia el final y muchas veces se lanzan los juegos así a medias y luego se lanzan parches y qué sé yo, y viene toda esta etapa de postproducción, pero al inicio, como recordarán los más veteranos acá, eso no era así, sino que más bien tú tenías un juego que funcionaba y que funcionaba bien, tenía algunos errores, qué sé yo, pero nada grave. Y esos parches generalmente corregían errores menores, tenían algunos cambios de balance o cosas así. De hecho, siempre me acuerdo, yo jugaba mucho Diablo 2 cuando era chico, jugaba mucho con el Nigromante y hubo un parche de actualización que lo dejó inútil prácticamente. El Nigromante estaba súper roto, claro, y luego hicieron un cambio de balance y ya no sirve para nada prácticamente. Entonces, eso era así al principio. Lo que pasa actualmente es que como los tiempos son irreales, como les decía, eso se termina dejando muchas veces para la postproducción, para posterior al lanzamiento. Eso desde mi perspectiva es una mala práctica, pero tampoco es mucho lo que nosotros podemos hacer al respecto, la verdad. Sin embargo, ¿por qué se recomienda hacer esto justamente? Como les decía con esta frase del productor musical, de nada nos sirve tener el juego más precioso del mundo si no es un juego que hayamos terminado. Entonces, primero encarguémonos de terminar el juego. Luego encarguémonos y démosle el tiempo a nuestro juego de ser precioso. Pero primero tengamos un juego terminado. Eso. Bien. Una pregunta mía, que la agregué yo mientras que te escuchaba. Y te escuchaba y yo siempre le recomiendo a la gente cuando quiere meterse en todo lo que es desarrollo de videojuegos que participe de Game Jams. Bien, que la Game Jam es como la cucharada sopera grande, gigante, donde entra todo el gustito junto de la sopa y de lo que es desarrollar un videojuego en tiempo corto. Pero también me interesa saber de los malos hábitos que se naturalizan en base a las Game Jams. Lo que te preguntaría entonces sería, ¿recomendarías a la gente que asista a Game Jams? ¿Qué tanto? ¿Qué te quedarías de la experiencia? La verdad, yo siempre recomiendo a la gente participar de Game Jams, por varias razones. En un Game Jam tienes un tiempo extremadamente acotado, por lo tanto, eso genera este como buen hábito de pensar, ok, ¿qué es lo mejor que soy capaz de hacer con el tiempo que tengo? Porque al final se trata de eso, cuando llevamos a cabo cualquier proyecto, este es el tiempo que tengo, estos son los recursos que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esto que tengo? Por otro lado, el Game Jam también nos obliga, por lo mismo, como el tiempo es tan acotado, a aprender a priorizar. Y acá es donde la pregunta anterior que hicieron también cobra bastante relevancia, porque ¿de qué te sirve gastarte la mitad del Game Jam en hacer una ilustración preciosa si no tienes ninguno de los assets necesarios para el juego a tiempo? Entonces, primero el juego, después lo hacemos bello. Y eso es algo que el Game Jam favorece mucho, el entender la importancia de que el juego funcione como juego primero y que todo lo demás va sobre eso. Eso es tan así que, de hecho, en algunas empresas, sobre todo para el cargo de Game Design, piden que haya un poco de experiencia al menos participando en al menos un Game Jam. Yo también me fijo en eso cuando me toca revisar currículos. Me fijo si han participado en Game Jams
Y eso para mí también es un punto a favor, porque tal vez no tienen juegos publicados, pero bueno, tuviste la experiencia de pasar por eso. Es un proceso muy caótico, muy desordenado, de todo lo que tú quieras, pero es una primera aproximación importante. Y otro dato tremendamente importante sobre las Game Jams es que muchas veces gente como yo se pasea por estas Game Jams buscando talentos. De hecho, así fue como yo ingresé a la industria. Me invitó un amigo a participar a una Game Jam, yo ni siquiera sabía lo que era un Game Jam en ese entonces, ganamos ese Game Jam y después me llegó una oferta de trabajo de una persona que estaba en esa Game Jam. Así que es una muy buena manera de entrar a la industria, de empezar a aprender, de empezar a ganar experiencia. Claro, es fundamental. Sobre el tema de la producción en la Game Jam, que es algo que se tiende a dejar, no sé si en un segundo plano, pero que se tiende a hacer de una manera completamente intuitiva. O sea, es bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué hacemos? Siempre quise y me pareció interesante esta parte de desarrollar algún pequeño modelo que se pueda distribuir en las Game Jams para ayudar a todo lo que es la planificación del proyecto. Más que nada porque después, si bien no todas las Game Jams son competitivas, las Game Jams son eventos donde en un fin de semana generalmente desarrollas un juego o una experiencia lúdica bastante básica. Llegás con esa sensación de, bueno, sí, voy a hacer un juego, y a los 2 días tenés el mejor splash art para el fondo del menú, y después un gameplay con un game feel totalmente deficiente, o que directamente no llega ni siquiera a ser un gameplay. Y siempre pensé que estaría bueno armar como un pequeño framework para Game Jams. De hecho, a mí me ha tocado ser mentor varias veces en Game Jams, básicamente porque es algo que disfruto mucho. Como ya les decía al inicio, a mí me gusta compartir lo que sé, me gusta tener la oportunidad de entregar lo que sé. Y creo que los Game Jams también sirven mucho en ese sentido. Entonces, he estado de mentor un montón de veces. Y algo que he observado que se hace mucho, al menos acá en Chile, participé como 2 veces en Game Jams en Valdivia, acá en Chile, como 2 veces también en Valparaíso, acá en Santiago al menos 3 veces. Entonces, en todos estos Game Jams siempre me he encontrado con la grata sorpresa de que generan igual un marco. Por ejemplo, si tienes, no sé, 2 días, hay una especie de calendario, de cronograma, donde dicen, ok, a esta hora tienes que tener tu concepto listo, a esta hora tienes que tener tu prototipo listo, a esta hora tienes que tener el arte integrado, a esta hora tienes que tener el sonido integrado. Y eso también va dando una guía mucho más clara a la gente que está recién empezando, que se mete a un Game Jam, por ejemplo, por primera vez, porque es verdad, cuando tú vas por primera vez a un Game Jam no tienes idea de nada, no sabes por dónde partir, y eso te aclara el camino, porque te genera una ruta muy, muy precisa. Y también la importancia del networking, como vos decías, de conocer gente que por ahí está la misma que vos, y de la cual, de hecho, mi estudio de desarrollo surge a partir de una experiencia de Game Jam que es hiper recomendada. Sobre las cuestiones de los malos hábitos que se naturalizan, por ahí ese trabajar a última hora, ese crancheo romántico, que estaría bueno también eliminarlo de el espacio de las Game Jam, que es bastante usual o habitual. Sí, ahí yo, la verdad, más que nada por una cuestión de límites de tiempo, creo que es muy distinto el crunch a lo que ocurre en un Game Jam. En el Game Jam, tú igual tienes, por un lado, como el entusiasmo, porque lo estás haciendo porque quieres, de hacer todo lo posible por poder completar ese juego. Pero además es un tiempo más acotado. No es lo mismo dormir poco o nada 2 días para una Game Jam que estar un mes en crunch. Totalmente. Yo creo que mi crunch más asqueroso de la vida fueron como 4 meses, por lo menos. Y terminó, literalmente nos encerraron en una casa en la playa, así como para que pensáramos que estábamos tranquilos y distraídos ahí en la playa, pero nunca salimos de esa casa, nos llevaban comida y trabajábamos prácticamente las 24 horas, durmiendo un par de horas porque no había más tiempo y había que entregar. Eso nuevamente es producto de una planificación deficiente. En ese entonces estábamos recién aprendiendo, y fue justamente por comprometernos con cosas que pensábamos que podíamos cumplir, pero que realmente no, porque no teníamos idea del tamaño de lo que estábamos haciendo. Una última pregunta, si te parece bien, es Verdi pregunta si podés contar alguna experiencia con publishers de la región. No, la verdad no tengo ninguna. Solo me ha tocado trabajar con clientes externos, Europa principalmente en mi caso, y recién ahora por primera vez, no puedo dar los nombres por si acaso, por eso no los menciono. No, perfecto, Y ahora, perfecto.
y ahora por primera vez con algunos clientes de Norteamérica. Eso se da mucho, ¿ah? Los contratos de confidencialidad son súper normales en la industria y de hecho ocurre mucho cuando tienes amigos de la industria que trabajan en otras empresas, que te juntas, no sé, a tomar una cerveza y toda la conversación sobre la pega es hablar sin decirlo, porque nadie puede decirlo. Totalmente, los NDAs. Sí. Nada, primero quiero agradecerte eternamente por venir y compartir y desasnarnos un poco en todo lo que es el tema de la producción, que por ahí es uno de los temas más relegados del desarrollo, o es eso que se sabe que existe, pero cada cual tiene su propio método y cada cual tiene su propia forma y lo implementa de una manera diferente, con resultados obviamente completamente diferentes, y está bueno poder hablar de lo que es la cuestión de planificación, de implementación, el papeleo detrás, la tan importante documentación. Hay hasta visiones diferentes sobre, bueno, sí, conviene documentar en esta parte conviene ver cómo sale para después recién documentar después. Clave esto de, che, documentemos antes porque así nos entendemos todos. La utilización de frameworks. Nada, te agradezco infinitamente, la charla me pareció increíble. Qué bueno que les gustó, estaba bastante preocupado, como les decía al inicio de la charla, tuve muy poco tiempo, eso me obligó a adaptar la charla y eso me sirvió para la misma charla, para explicar lo importante de la adaptación, porque al final pasa eso también en videojuegos, pues tú tienes una idea de cómo van a ser las cosas que en la práctica nunca es así. Siempre hay problemas, siempre hay imprevistos y tienes que saber adaptarte. Lo importante, y por eso es tan importante el determinar un objetivo claro, es cumplir ese objetivo. Y eso fue lo que yo intenté hacer igual acá ahora, como cumplir de todas maneras con el objetivo de darles una buena charla. Me queda algo en el tintero a propósito de eso, que a propósito de qué tanto desglose hacer, lo que tuve que hacer para esta charla fue justamente poner solo los headlines de las cosas que quería decir como para ir acordándome. No hice un punteo tan en detalle y al igual que en un videojuego, si es que hacemos una planificación como de mayor de un alto nivel. Se llama alto nivel cuando es menos específica, por si acaso. Mientras más específica la planificación, de menor nivel es más profunda. En ese sentido, corres también el riesgo de que todo está contenido en una cuestión demasiado general. Entonces, se te van a ir puntos, como me acaba de pasar a mí. Y eso también es bastante complejo cuando estás trabajando con un grupo de personas en un proyecto que tiene ciertos límites de tiempo. Así que ese es el contra de planificar muy poco y esa fue la manera en la que yo logré también cumplir con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Yo realmente disfruto mucho esto, así que encantado si es que el día de mañana me invitan de nuevo, yo feliz. Espero poder tenerte el año que viene. Estamos armando un montón de cosas. Queremos hacer un conversatorio donde poder mezclar un poco las visiones, principalmente la del periodismo, la de la industria y la de la academia. Ese es mi sueño y recién un poquito más desarrollado. A fin de año que viene poder hacer un congreso. Vas a ser invitado, obviamente. Muchísimas gracias. Desde ya que les cuento que esta es la última charla que se va a tener este año. Arrancaremos recién el año que viene, más o menos a mediados de enero, a retomar, bueno, como siempre en el verano con el calor, por lo menos acá en Argentina, es todo mucho más lento y todo mucho más soso, así que estaremos avisando por el Instagram, que es @eljardin.gs, cuando retomemos las charlas. Vamos a ver si metemos un poquito de reviews de papers que nos llamaron la atención, que nos gustaron, como para poder distribuir un poquito más el conocimiento. Estamos todavía viendo en qué modalidad comunicacional lo hacemos, sin video, sin post o lo que sea. Nada, estamos llenos de proyectos, están absolutamente todos invitados a participar. Si se quieren sumar a plantear su propio proyecto, les podemos ayudar, los podemos contactar con gente que sabe, si es el caso de que no nos queda grande el saco. Nada, este es un espacio abierto, gratuito y público, es un espacio que se hace con mucho pulmón, con mucho corazón también, y agradecemos cuando recomiendan a alguien para dar una charla, o agradecemos un montón cuando a su vez por ahí a veces no tenemos el tiempo para participar de los debates que se van armando o de las diferentes noticias que se van armando. Cuando reaccionan con un corazoncito, con una moneda o con un anillo, nada, nos llena el corazón. Y agradecemos un montón también que participen, que se tomen el tiempo de decir, che, mi tiempo vale la pena
pero lo quiero dedicar a escuchar a una persona que por ahí sabe, que por ahí tiene ganas de compartir, que por ahí no sabe, pero quiere problematizar también, que es muy común también. Nada, infinitas gracias a todo el mundo que se acercó, y especiales para vos, la verdad que la charla me encantó. Qué bueno, de verdad. Si alguien quisiera preguntarme algo más o entrar en contacto, qué sé yo, bueno, mi Instagram está ahí. Es yo creo que lo que más uso en general. De hecho, creo que voy a cerrar mi Facebook pronto. Uso también LinkedIn, pero muy poco, así que no se los recomiendo. Sin embargo, si me preguntan cosas por Instagram, yo siempre respondo. Así que eso, muchas gracias por la invitación Bien. y seguimos en contacto. Esta charla se va a subir a YouTube probablemente el año que viene recién, parece que falta mucho, pero faltan 12 días. Más que nada para sostener esta línea de posteos y tener material a principio de año. Yo justo iba a preguntar eso, pero Sí, 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 cualquier cosa, si quieren recomendar la charla, quieren compartirla, lo que sea, se va a estar subiendo a YouTube. El canal por ahora es el mío, vamos a ver si el año que viene volvemos a resubir todas las charlas a un canal del jardín propiamente dicho. Ujú. Creo que no me olvido nada. Si alguien me quiere hacer acordar de algo, se está armando una línea de investigación sobre comunidades virtuales y videojuegos. Es el grupo número 2. Pueden pasar por el grupo número 2 a decir, yo quiero participar, me interesa el tema. El grupo número 1 es el de indexado y revisión bibliográfica. Es esto que decíamos de armar la base de datos. Más que nada la ñoñamos y leemos papers que nos gusten y los compartimos y los subimos a una base de datos. El grupo número 3 es el grupo más jovencito después de comunidades. Recién está preparándose. Vamos a trabajar lo que es nivel socioeducativo y perspectivas académicas en relación a gente que juega videojuegos. Nada, se está definiendo todavía, estamos viendo. Y tenemos el grupo número 4, que es el de terror, narrativa y socialización, inmersión también. Vamos a trabajar con Phasmophobia y ver cómo son los procesos de socialización dentro del juego. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, interpreto que por lo menos por el momento ya se ha cumplido. Eh, a ver, Romo, te agradecen la charla, te dicen que es excelente, más gracias todavía en preguntas para la charla. Muy linda la charla, dice Morda también. Nada, infinitas gracias a todo el mundo que se acercó en este evento. Nos vemos el 15 de enero. Nuevamente, muchas gracias. Chau, Muchísimas chau. gracias. Gracias, Chivo, por la recomendación también. No, estamos para eso. Yo sé que estoy un poco perdida acá cuando te dije Upa Chalupa, pero estamos.